Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a ver los pollitos que salieron de una incubación. En la mayoría de los casos, pues son incubaciones que vosotros mismos nos hacéis llegar a través de nuestro WhatsApp o diferentes formas, ¿no? Entonces es complicado que podamos hacer un seguimiento a cómo van creciendo los pollitos de esas mismas incubaciones. Otras veces en incubaciones de huevos de diferentes especies que nosotros mismos hemos realizado, después a dar los pollitos a las personas que nos han facilitado los huevos en su momento, pues también se hace complicado ese seguimiento o el poder grabar vídeos de las diferentes etapas durante el desarrollo de los mismos. Pues precisamente de estas imágenes que estáis viendo, de este seguimiento de incubación de huevos de gallina, sí hemos tenido la posibilidad de ver los pollitos que salieron de esta incubación, que fueron bastantes, creo recordar que fueron alrededor de 21 pollitos nada más y nada menos, pues hemos tenido la oportunidad de verlos durante 2 semanas. Y además durante 2 semanas en las cuales las temperaturas han sido muy, pero que muy bajas. Durante el día hemos tenido de 5 a 10 grados y por la noche hemos estado en torno a los 0 grados de temperatura. Eso por aquí es mucho, pero que mucho frío. Hay personas que piensan que los pollitos se crían mucho mejor cuando la temperatura es más agradable, primavera, verano. Pero también hay otra parte que piensa que el tiempo, o mejor dicho, el frío, hace una selección donde solo aguantan los más fuertes, sobre todo criados por gallinas en el exterior, acampando a sus anchas y criándose de forma natural. Pues como veis, no se retiran de la bombilla de infrarrojos en la criadora en todo el tiempo que estuvimos grabando. Estaban bastante grandes. Aquí tenían, creo recordar que 1 semana y poco, y después al final del vídeo pues los veréis ya con las 2 semanas. ¿Qué ocurre? Que aquí se responde a muchas preguntas que hacéis cuando los pollitos están en la criadora, que cuánto tiempo hay que tenerlo con la luz de calor, y es una pregunta a la cual no se puede contestar con una cosa en concreto. ¿Por qué? Porque va a depender de la temperatura exterior que tengamos. Ahora, con esa temperatura fría que os comentamos, es impensable quitarle la lámpara de calor a estos pollitos porque, por desgracia, terminarían todos muriendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues evidentemente mantenerles la temperatura bastante alta durante algunas semanas más y después poquito a poco, gradualmente, cuando la temperatura vaya siendo más agradable, pues ir quitándole poco a poco esa bombilla de calor. Si hubiera ocurrido en primavera o verano, pues en 1 semana los pollitos estarían ya correteando tranquilamente por el exterior. Pese a todo, como podéis comprobar, están muy bien, están sanos, están fuertes, simplemente que en cuanto empiecen a salir fuera, pues evidentemente pegarán un estirazón mucho mayor del que puedan pegar evidentemente en la criadora. Pienso de iniciación para pollitos de gallina, es el mismo pienso que utilizamos para todas las especies que habitualmente hemos criado, ya sea perdigones pequeños, codornices, pavos o guajolotes como se los llama también por otras partes. Es el pienso de iniciación que va perfectamente para todos estos pollitos en su primera etapa, su etapa de crecimiento. Más adelante, cuando ya estén más grandecitos, pues intentaremos hacer el nuevo vídeo y compartirlo con todos vosotros para que podáis ver cómo se van criando estos pollitos que salieron de una de las incubaciones que seguimos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre un saludo a todos y dándoos las gracias por estar ahí.